Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el diálogo entre Bernardini y Juan Manuel Bortagaray. Juan Manuel Bortagaray es arquitecto. Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, además de ser profesor emérito y doctor honoris causa de la misma institución. Al momento de nuestro encuentro contaba con 85 años. Y fallece el 16 de mayo del 2016, quiere decir que prácticamente es cuando se hace este diálogo, porque el libro tiene fecha 2015 de publicación. Por lo tanto, que él en una parte precisamente dice que se preferiría morirse de repente por ahí el año que viene, ¿no? Y bueno, es lo que le ocurre, pareciera. Bueno, ¿qué le llama la atención o qué es lo que más se destacó de esta persona para ustedes? A ver, Graciela. Bueno, yo comprobé que en todo el relato él se queja y se arrepiente de todo lo que hizo. Por ejemplo, que no le dedicó tanto tiempo a la profesión, que heredó un campo de la mamá y lo convirtió en un club de polo, que invirtió mucho en el campo y le fue mal, pero se arrepiente en todos los otros aspectos también, de no haberla querido como correspondía a Sara, su mujer, y que ella está pagando las consecuencias. Llamó la atención de como que no estaba conforme con su vida, que él eligió, ¿no? Perfecto, creo que es la primera persona que vemos que tiene como un gran arrepentimiento, como que su sentido de vida no lo conforma, digamos, o no se ha podido hacer un sentido de vida valioso a lo largo de los años, ¿no? Si bien tiene algunos logros muy significativos, es un gran arrepentimiento, tanto en lo profesional como en lo afectivo, porque él dice no cuidó a su mujer, revoloteaba o en algunos años, ¿sí? Nos da a entender que, bueno, realmente ha sido infiel acá y bueno, y que no está conforme ni con la parte afectiva, ni con la parte, tampoco con su profesión, tampoco con lo económico como así final de la vida. Sí, muy bien, Graciela, esa es la impresión. Creo que es el primer personaje con estas características. Y tiene un sentimiento que le genera un pesar por lo que ha hecho. Sí, 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 sí. Tiene como un arrepentimiento, ¿no? Sí. Pero muy, porque uno cuando mira para atrás en la vida se arrepiente de algunas cuestiones, porque es lógico, también indican un crecimiento de uno y ver las cosas que ha hecho desde otro lugar. Claro. Pero él es como que está demasiado enojado con lo que hizo, no llega está como resentido, no llega como a justificarse o a perdonarse. Pilar. Sí, es como culposo por ciertas cosas que obviamente no aparecen acá. Es como que él siente culpa de eso. Sin embargo, hay una parte donde le preguntan si fue feliz o qué es la felicidad. Y él dice que sí, que tuvo un trabajo, que él era autónomo, por lo tanto se sentía feliz. Su época de infelicidad, digamos, fue cuando estuvo haciendo la conscripción, ¿no? Que se llevaba mal con una persona de ahí, y en fin. Pero en términos generales es como una persona culposa, ¿no? Sí, sí, sí. Parece. Y esto a mí me llamó la atención que cuando le preguntan por la felicidad dice que es como la acupuntura, ¿no? Entonces me dio la sensación
Vieron que uno la ve efímera, la felicidad en términos generales, la ve cortita, pero bueno, una acupuntura es como demasiado corta, me pareció a mí, el tema de la felicidad. O agresiva. ¿No? Sí, también, sí, hay un toque de agresión, y bueno, en esto de... nosotros hemos vivido la época del servicio militar, cuando hacían nuestros jóvenes y cuando éramos jóvenes el tema del servicio militar. Y bueno, yo lo que recuerdo que el servicio militar era muy condicionante para el varón, no salían igual a como entraban en cuanto a la personalidad, ¿no? Y se ha sentido muy avasallado y fue en el único momento que tiene así como un resentimiento grande con esta persona y esta bronca, ¿no? Después ha sido, pareciera muy independiente en sus actividades, entonces, bueno, acá por supuesto la subordinación era obligatoria y bueno, y así transformaba a los muchachos también muy jóvenes ese año vivido en condiciones extremas, ¿no? En algún punto. También me da la impresión, Marta, de que como el hijo único, a lo mejor tuvo mucho, porque habla de 2 autos muy modernos, Claro. Sí. Y que en el servicio militar le han puesto límites, por eso él no aceptó que alguien le pusiera un límite, porque su vida fue así, muy ligera, y bueno, capaz que ahora de adulto mayor ya se da cuenta que eso no estaba bien para su vida, pero lo eligió él, es una elección de vida que hizo en su momento. Claro, esto de el hijo único, ustedes saben las características y las condiciones del hijo único, ¿no? Pero ha sido un hijo único, sí, muy particular a lo largo del tiempo, y quizás el momento de arrepentirse tanto no es ya que tiene una edad determinada y que se está por morir, porque no puede revertir o no puede modificar, se lo nota como una persona muy egoísta, ¿no? Una persona, o sea, que realmente ha hecho su gusto cuando dice que, bueno, practicaba y terminaba de trabajar, practicaba, comía allí con amigos y que yo volvía al trabajo. Esa época la recuerda, pero fíjense que es muy egoísta esa época, ¿no? Porque... Sí, Graciela. Y dije también en un momento que el momento más feliz de él es cuando dormía, porque en el sueño no era viejo. Y eso no es de una personalidad madura, me parece que es muy infantil pensar así, ¿no? Muy bien, sí, Graciela. En los sueños, lo que pasa es que el sueño es manifestación de inconsciente y acá no hay tiempos. En el inconsciente no hay presente, pasado y futuro, sino que es todo presente, ¿sí? De todas maneras, él se ve joven en los sueños, fíjense. Ahí no soy viejo, dice ahí en el sueño. Claro, entonces le agrada. No, y le agrada también un momento del día donde dice me repliego a las 8:15, más o menos, se toma un vinito. Se toma un vinito. Sí. Que está bueno, ¿no? Tomarse un vinito, pero... Claro. Es como si fuera una sola bien llena. Claro, pero bueno, esta copita de vino lo que le permite es replegarse y medio concentrarse en sí mismo, pero pareciera también bastante como aislado desde lo social, ¿no? A pesar de toda su actividad. Y se anota que se obliga, perdona. No, que habla todo de él, habla de él, muy poco habla de los demás, ¿no es cierto? Bueno, ha obtenido un premio que se lo regaló a Peli,
Y ya conocemos a Peli. Sí, lo que hemos visto arquitectos, la verdad que Sí, unos En cuantos, serio, ¿Por qué será? un montón de ¿Por qué será? arquitectos, sí. No, 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 yo voy siguiendo el orden del libro, no, 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 Ah, en bueno, serio. me tranquiliza eso. Sí, Marta, Ese es Marta, ¿qué querías decir? No, quería preguntar acerca justamente del sentimiento de culpa. ¿Ese sentimiento de culpa es una transgresión que él tuvo a lo que debió, a su Sí, super yo, seguro. digamos, a lo que debió ser? Claro, claro, O la culpa tiene que ver con el deber ser, es el decir, deber cuando ser, sí, vos no haces lo que tu deber ser claro, te indica que debes hacer y bueno, después aparece la culpa, ¿no? La claro, culpa aparece por muchas cosas, pero sí, 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 en este caso pareciera que evidentemente se ha equivocado en algunos momentos de su vida, en ambos temas. Para mí ha sido, él cuando le preguntan si siempre quiso ser arquitecto, él divide un poco esto, arquitectura, que lo toma también, a mí me pareció muy bueno esto, como algo mágico y que ha hecho travesuras en Buenos Aires, dice, ¿no? Entonces comparar acá está bueno desde lo psicológico, comparar los juegos con el trabajo que uno tiene en el futuro, ¿no? Es medio como uno ha jugado, luego trabaja también. Hay una continuidad entre juego y trabajo, y acá en él se ve. Pero dice que tuvo dos modelos, un poco la arquitectura con el esposo de una tía, y también Se dice, había hecho el Cábala. claro, claro, el empresario rural, que también le viene por otro lado, ¿no? Entonces, fíjense que son también dos aspectos de personalidad que en la vida también se pueden llegar a conciliar este tipo de gustos o este tipo de intereses o este tipo de motivaciones. Cuando la gente logra coordinar dos aspectos así tan importantes, cuando logra unirlos, y ahí tenemos un producto interesante. Pero acá no ha podido él, yo creo que ha brillado en uno y ha brillado en el otro, porque dice que en el campo tiene una casa estupenda, o sea, acá está el arquitecto, ¿no? Pero quizás no era una casa necesaria para ese lugar, en ese momento, en ese tiempo, en fin. ¿Mm? Entonces, y como una que cancha de golf claro, golf, se ha equivocado ahí, se ha de polo, equivocado. perdón. Sí, la verdad que para los negocios no, porque era un pequeño campo que terminó comprando muchísimas herramientas, tuvo que salir a trabajar campos de terceros y después se metió con un cliente en Santiago del Estero que bueno, ahí terminó. Aparte se fue, claro, se fue a otra provincia. Sí, que tenía muchas hectáreas que habían desmontado, pero el monte rebrotó y bueno, Sí, y el negocio fue mal. claro. Muy arriesgado, no sé si muy Claro, arriesgado o, o desubicado, supongo, ¿no? Más que él nada. Con dice que le hubiera desconocimiento, gustado, No tenía conocimiento, claro, del claro. campo. claro, dijo que le hubiera gustado estar más con sus hijos, que no había podido tampoco compartir, que había paseado con su señora también y se habían ido como, no sé, más de un mes, sí, mucho más a Europa, o que a Francia se habían ido. Pero los chicos se ve que él le quedó eso de que no pudo estar con los hijos. Con la Bueno, pero esposa esta es... también, Sí, perdón. perdón, porque en un Sí, momento dice que Sara, la esposa, merecía ser mucho más amada por él,
porque se ve que él la descuidó o sabe Dios, ¿no? Algunas otras vicisitudes de su Algunas vida. otras Algunas cuestiones. cosas. No, pero Claro. en este se nota, en otros Sí, podíamos totalmente. sospechar, pero en este se nota. No, las dice, mejor dicho, de alguna Hay forma una lo parte, dice. hay una parte de su vida que él no cuenta, porque él debe haber Claro. disfrutado todo eso, el polo, las mujeres, la vida que llevaba, Claro. no debe haber disfrutado. Vivía no es jugando como al polo, claro. Hay una parte donde dice que a él le gustaba estar jodiendo, textual. Así que bueno, con eso Me lo entendemos imagino, todo. con su pañuelito acá, viste, haciéndose el dandy. Lo que pasa es que ahora estaba mal de, ¿no viste que dice que está mal de o sea, de los dientes y se cayó cuando se fue a poner, se estaba vistiendo, Sí, se cayó Sí, y se le fracturó la cadera. la cadera. O sea que tampoco estaba tan potable. Ya Igual está mal, uno se no podía 76. manejar. Lo que Y pasa hasta es que los la vejez le pegó mal. Sí, O sea, sí. tuvo mucho. Pero en su Claro. defensa voy a decir que hasta los 75 años estuvo jugando al golf, Claro. ¿no? Al Claro. polo, Sí, digo. sí, es ¿no? cierto. Sí, Claro. sí, Sí, sí. Tal Eh, cual. Sí, A los Pobre, sí. porque si 76 no- se cayó y se quebró unas costillas. Después además tuvo Defensor de pobres y ausentes tenemos acá. Pobre, le damos. No, yo no digo, pero que Está haya bien, actuado Carlitos, bien. defende. Vinieron Un los poco, casos de pobre. factura, todas juntas. No, lo que Yo pasa creo es que que a él. ha sido una persona que en realidad se las ha mandado en la vida, pero Sí, sí. está como arrepentido ahora. Porque Sí. también hay creo que gente esa que se las copita. manda en la vida, es un hijo único donde en realidad el deber ser ha estado impuesto también ahí. Claro, Tiene un también. super yo severo, entonces por eso ahora no puede hacer un balance demasiado positivo de su momento. Claro. Pero quería volver a esto de que dice que no le dedicó demasiado tiempo a los hijos. Esto cuando eran chicos, en realidad es un discurso que ustedes notan en muchos hombres, esto de que no le dedicaron tiempo a los hijos cuando eran pequeños, que estaban muy en el momento de trabajar y yo creo que es una cuestión bastante generalizada, no tanto de la mujer, pero sí del varón. Sí. Es como un No del hombre. arrepentimiento por eso de que no le dedicó demasiado tiempo, ya les digo, es algo bastante frecuente, ¿no? Además que se lo nota muy yoico, porque el tiempo libre que tenía se dedicaba a jugar, se dedicaba a comer con los amigos o a hacer trampas, pero bueno, entonces evidentemente estaba poco con sus hijos, sí, si uno lo piensa. Pero en términos generales es algo de que se arrepiente la mayoría. Cuando le preguntan si todo tiempo pasado fue mejor, ¿se acuerdan? Él hace mención a la época de la dictadura, o Sí. de cuando derrocaron a. De la dictadura. Sí. Claro, Sí. cuando derrocaron a Isabel. Sí. Entonces, como que dice que tampoco no todo tiempo fue mejor, ¿no? Exacto. Quizás él habla de algo mejor en este momento y económicamente hablando y de todo lo que se puede vivir y peor en la época de López Rega, Isabel. Bien, Claro. bien. Claro, después con Alfonsín estuvo muy bien. Ahí Muy fue bien. cuando dice, claro, porque estuvo en la Secretaría de Vivienda de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí, a partir de ahí consiguió otra vez sus cargos, digamos. Bien. Y en la época esa brava fue cuando se hizo ese viaje con la señora de un año. Un año. Claro, sí, Un año. paseando por Qué maravilla. Champs-Élysées Sí. se imaginan. Ay, Con Dios mío. París, sí. Sí. De muy sacrificado. De muy exquisitos gustos, sí. Claro. Sí. Le hace honor al apellido, porque los del apellido, de ese origen, mejor dicho.
son así. Algo Pero francés. un viaje estupendo, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? un año. Un año, ¿qué? Y muy, muy largo. Vieron que sus dos hijos son arquitectos, también acá, También, y su sí. esposa, ¿no? Es como La que señora estaban todos. Sí, 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 pero sus dos hijos parece que no trabajan de arquitectos. ¿eh? No. No. Así que eso también por ahí es medio extraño. Y fíjense también esto, que se suele escuchar cuando el hijo varón no tiene hijos. Ah, no tiene, Mm. sí, no tiene descendencia, sí. Claro, tiene, los nietos son de la hija. El hijo Claro, no le ha dado, Claro. claro. esto Cuando de dice la por no el continuidad apellido. del apellido, El ¿no? Sí, apellido, bueno, claro. Aparte yo que el apellido últimamente viene. no lo he escuchado, pero antes se escuchaba mucho esto, Antes ¿no? sí. Sí. Si el Sí. hijo Sí, varón se no hace- tenía descendencia Nietos. realmente, pero acá también otra vez ven algo muy yoico, ¿no? No, Muy, claro. muy de decir, bueno, no continúa el apellido, a ver, Claro. es fuerte, era muy común también, pero también es fuerte para pensarlo, ¿eh? Claro. Sí, Marta. Pero ahora, a ver, ahora no es que pueden llevar cualquiera de los dos apellidos, los chicos no llevan obligatoriamente el del padre. Si quieren mira, pueden llevar primero el de la En madre. distinto orden. Lo que lo hacen en Me distinto parece orden. Tienen que llevar los dos, pero le eligen, pueden elegir cuál es en prioritario. distinto orden, En distinto orden, claro. sí. Sí. bien, Pueden decir primero la mamá y después el papá. Así es. bien. No lo sabía eso. No, Sí, no, y les sí. digo, yo últimamente no, pero antes se escuchaba mucho esto, me llamó la atención Sí, al leerlo, Mm. y sí. pensándolo desde ahora, digo, bueno, también es algo muy yoico, porque las otras nietas evidentemente son nietas y por más que no tengan su apellido, ¿no? Como un cierto Claro. dolor de no continuidad, digamos, ¿no? Es esto. Que por ahí le pasa a la gente que no tiene hijos esto de la continuidad, pero a él le está pasando con el apellido, ¿no? Ah, es fuerte. Marta, Sí, Marta, Marta, yo quería decir algo. Dice que entre todas las cosas que se van perdiendo con la vejez es la virilidad. Y esto es un tema recurrente en todas las biografías que hemos hecho, que los hombres hablan de lo sexual, de sus parejas, y no así en las mujeres que hemos entrevistado, que hemos leído las entrevistas. Que me llamó la atención. En la mujer no aparece el tema, pero en los hombres sí. está quizás porque está como más permitido, Graciela, o estuvo como más permitido en el hombre alguna cuestión sexual y en la mujer siempre como algo más relegado, como algo de no consideración. Y el tema sexual, yo desde lo personal, es muy difícil de hablarlo, es muy difícil de tratarlo, es muy difícil porque pertenece a esta área íntima de la personalidad. Pero a los Entonces, hombres les preguntaba, las mujeres no, quizás porque era un varón el que entrevistaba, si hubiese sido una mujer capaz que tocaban el tema, digo yo, no sé. ubicate sí, en la época, Graciela, ubicate en la época de esta gente. Yo no creo que en la época que estamos hablando, de la edad de esta gente, la mujer se atreviera como ahora a hablar de su parte sexual. Yo creo claro. que por eso que posiblemente no lo Sí, veamos, ¿no es sí, cierto? sí. Tenían, Graciela está la tenían. destacando un aspecto que tal cual es así, pensándolo en todas las personas que hemos visto, es así. Fíjense que las mujeres ni siquiera hay una mención, y en el varón incluso hay como un mayor permiso a la vida sexual más adelante, ¿no? Es como que, bueno, tienen alguna compañera o han elegido después de la viudez a alguien,
y en la mujer medio como que se queda tranquila en este aspecto, ¿no? Esto puede ser un tema cultural, histórico, y que la sexualidad sigue siendo un tema tabú y reprimido y que cuesta considerar y cuesta hablarlo. La verdad que sí. Yo tenía muchas ganas de armar un curso sobre la sexualidad del adulto mayor, porque es algo que no es muy fácil de exponer, ¿no? El otro día me invitaron a dar una última charla, que no la di porque era última charla, una clase de una universidad sobre la sexualidad del adulto mayor. Y me pareció interesante como tema a tratar específicamente, ¿no? Porque de eso no se habla, es como que no existiera. Y bueno, somos seres sexuados hasta el final de nuestras vidas, entonces, y cuesta hablarlo, cuesta hablar del tema. Así que bueno, sería le tendríamos que poner un signo de interrogación, pero el señalamiento de Graciela me parece muy correcto. Por época, por cultura, yo creo que ahora se habla más, Graciela, pero se habla mal. Entonces, o también, Marta, que la mujer lo sublima, ¿no? Como se dice que la energía la canaliza por otras cosas, como en el caso de Mejide, viste que se dedicó tanto al suyo. Sí. Pero de todas maneras, lo que no se puede como adulto mayor tampoco es negar la existencia de un aspecto donde no podés sublimar todo. A ver, realmente existe, realmente el adulto mayor se tendría que permitir algunas cuestiones sexuales y bueno, tampoco se las permite por educación, por represión y por todo lo que significa, ¿no? Es un tema delicado, te ¿Te diría acordás, yo. Marta, la alumna que tenías, una de las primeras alumnas, esta señora que dejó de ir porque no se hallaba en estos temas? ¿Te acordás? Claro, Rosita, claro. era Rosita, me Rosita. acuerdo, sí. Sí, me la Era un solía buen encontrar ejemplo. antes de la pandemia en la cooperativa, mira. Y seguía haciendo otros cursos, ¿eh? Así que, Este tema, la asustaron estos temas. y sí. Se dejó de ir a los cursos porque no quería tocar esos temas. Claro que en realidad Y- nunca fue un tema central en nuestros cursos, si bien siempre Mm. o lo hemos mencionado o no lo hemos negado, cuando se da la realidad lo mencionamos, pero nunca nos pusimos a desarrollar. Creo que un año lo desarrollamos, muy relacionado con el amor, ¿no? Y muy relacionado con esto que dice Graciela de la sublimación. Pero bueno, es algo a analizar, gente. Hay que Ah, analizarlo. Marta, Sí, vos sabés que yo lo que percibí al respecto es que cuando teníamos presencial en alguna de tus clases, había otros varones y cuando tocamos algún tema así, después no vinieron más. Por ahí, porque como eran más chicas, claro, les daba vergüenza y es una cosa claro. totalmente natural y que llevamos toda la vida, pero por ahí se asustaron, yo no sé. No fue eso, Sí. es porque Marta le ponía límites y por eso se fueron. ¿Ah, sí? Ah, pero ese no lo conocí. Ah, un ingeniero. Sí, pero ese no lo Eh, conocí. que se Pero sentaba adelante. como mismo, soy memoriosa. Mm, Bueno, hemos tenido de todo en la viña del mm, Señor, sí, y hemos aprendido de todos un poco, así que no hay que quejarse. Yo no estoy no, con resentimiento por lo vivido. está bien. Pero bueno, esto es como, vieron, si todos los alumnos son buenos como ustedes, a mí no me da trabajo dar clase. Claro. Ahí me daba trabajo cada vez que iba, porque Mm, siempre era un muy... cuestionamiento.
Sí, 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 un cuestionamiento, pero por el cuestionamiento en sí, o sea, Claro, claro. vos podés cuestionar o no estar de acuerdo o opinar. Yo creo que esto es lo rico de lo que estamos haciendo, que cada uno también se exprese. Por supuesto, no leyeron los libros de psicología que leí yo, entonces por eso lo tomo, lo trato de transferir a la psicología, pero bueno, lo que es opinable, opinan todos y pueden expresarse todos, ¿no? Pero este con hombre respeto. era como que Claro. tenía una formación, yo me daba cuenta su formación, pero porque en realidad lo vivo permanentemente con alguien técnico a mi lado, entonces, pero era un cuestionamiento maligno en realidad, no era un cuestionamiento para crecer o para aprender, era un cuestionamiento malo, era un cuestionamiento que era ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y bueno, yo ya Filoso. llegaba a un punto Era donde filoso. esto de es por alguien, ya no opino más en los grupos, pero bueno, antes que me reunía mucho, yo peleaba mucho por qué ir al psicólogo o no ir al psicólogo, cosa que en el último tiempo, antes de la pandemia, ya no peleo más. Es decir, al psicólogo va el que tiene ganas de ir y con ese se puede trabajar. Y si no, es mejor que no vaya, ¿no? Y yo antes insistía. Algo así me pasaba con este hombre. Lo mismo en todos los temas. Es decir, era tratar de explicarle algo y de decirle, yo respeto que vos no pienses así. Yo te lo explico desde lo psicológico. O sea, hay conceptos psicológicos como el de inconsciente que bueno, es así, no es que yo esté opinando del inconsciente, se lo trataba de explicar, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, pero no importa, chicas, yo lo tomé como un aprendizaje y Seguro. el primer año que yo empecé a trabajar había como 10 hombres, me acuerdo al principio. Y después también dejaron enseguida. Yo creo que también nuestro curso es muy particular en esto de la manifestación de cuestiones personales. O sea, es como que salen cuestiones muy personales y no todo el mundo está dispuesto a, y menos el varón. Eso te iba a decir yo. El mandato del varón en ese aspecto, viste que es más difícil de que hable. Exacto, Sí. exacto. Así que muy, muy, muy complicado, ¿no? Bueno, pero acá tenemos, sí. Las mujeres somos más de exponer lo que nos parece, lo que vivimos, y los hombres no, en ese aspecto son mucho más reservados, me parece. Claro, fíjense lo que pasó en la reunión para cantar. En 2 segundos, y eso que no somos todas conocidas, incluso vino una persona que no habíamos tratado nunca, una persona que vino de Punta Alta, qué sé yo. En 2 segundos hablamos de algo, de cuestiones íntimas. Es decir, como que no somos más fáciles de exponer alguna cuestión, ¿no? Y otros, bueno, o sea, con todo el respeto, esto no, pero las mujeres, fíjense, los hombres cuando se reúnen generalmente no hablan de temas demasiado profundos. Profundos. Hablan Sí. de deporte, deporte y deporte. Deporte, política, y bueno, y medio, o el chiste con la mujer en Claro, eso iba a otras decir. épocas, ¿no? El chiste esto con la bruja, con la mujer, con qué sé yo. Es como que no interesa demasiado indagar en lo profundo. Y uno llega a profundidades pronto, ¿no? Las mujeres llegamos pronto en términos generales. ¿Sí? Como que nos comunicamos más. Sí, no, y hay mayor apertura, siempre digo yo,
que tengo un varón en 10 mujeres. Ese es el promedio como Claro. paciente. Sí. Este, Como que parece menos débil el varón que habla de sus cosas más profundas. claro, claro, pero en realidad el varón que logra hablar realmente hace unos trabajos psicológicos interesantísimos en consultorio. Pero bueno, desde la profesión somos la mayoría mujeres también, que también por ahí un varón con otro varón se animaría más a establecer esto de la alianza terapéutica. Sí. Y bueno, y también es esto. O fíjense lo que pasa en la docencia. Yo siempre veía en la época que trabajé en el Colegio Don Bosco como psicóloga, veía que había unos varones, debía haber 3 varones como maestros. Y yo estaba asombradísima porque realmente el chico tiene, el chico y la chica, los dos, otra llegada tiene. Les estoy hablando constitucionalmente, no les hablo de un problema desde más fuerza, que por ahí, no sé, era un juego en el patio y el varón y más grandote y por ahí lo podía manejarse desde otros lugares, ¿no? Y bueno, tampoco es tanto la profesión, fíjense que son profesiones elegidas mucho por mujeres, ¿no? Y bueno, la psicología es una y el magisterio es otro. Y es una pena. Bueno, pero esto está cambiando, me parece. Esto, Sí, mucho. esto está En cambiando. primaria, jardín, sí, ya ha incorporado varones para el gimnasio, para computación. Mis nietos están rodeados de profesores varones y eso me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, volvamos a esta persona. ¿Alguna otra? Dice que tiene un vínculo ambiguo con la religión. A ver. Bien. Sí, ahí dice que lo va a averiguar, dice que le preguntan qué es la muerte y que él lo va a averiguar, porque vos sabés que estaba pensando cuando vos preguntaste antes sobre esta persona, que él piensa en la muerte, ¿viste? Porque ahí en una parte, ¿viste? ¿Por qué vos cuando dijiste que se murió creo que al otro año de la nota, él ya estaba pensando anunciando, como que anunciando que, claro, y cuando le preguntan dice, lo voy a averiguar bastante pronto. Esa frase me llamó mucho la atención porque digo, es una persona como que ya está anunciando algo. Tal cual, tal cual. Y esto, si vos prestás atención en la vida, es medio así. Sí. Mi suegro nos dice, el año que se murió, en su cumpleaños, mi suegro dice, no renové contrato con el de arriba para el año que viene. Y se murió. O sea, creo que acá hay alguna cuestión inconsciente interesante, que uno se muere en algún momento bastante elegido, entre comillas. Esto habría que explicarlo mucho. Por eso esas ideas fijas de que no llego a los 80 o me muero a los 90 o me muero como mi papá a los 95 bueno, esas ideas son ideas que a uno le quedan mucho en la mente. Y en esta persona se da justo lo que dice, tal cual, Susana. Sí. También dice que tiene un karma porque por la mañana reza el Ave María. Largos ahí está. Porque ahí está, claro. el físico no lo acompaña para levantarse con todo lo que tiene. Ahí está. Que es esto también, ¿no? Que uno escucha mucha gente que dice, bueno, si Dios quiere, supónganse, y sabe que con la religión no tiene nada. Acá viene la ambigüedad de mucha gente, o gente que no cree nada, pero en el momento
terrible de su vida por alguna cosa, se pone a rezar, o bueno, esto se ve mucho también, ¿no? Sí. Como esta parte espiritual aflora y surge, por supuesto, en los momentos más terribles. También hace una distinción que creo que es una constante en casi todas las personas que hemos visto, la diferencia entre los 70 y los 80 y los 90, supónganse. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, y que más o menos todos dicen lo mismo. Siempre dicen, no es lo mismo los 70 que los 80. Es como que, aunque sea 79, cuando ya pasa 80, es como que es distinto. Porque todos los que hemos visto lo plantean de la misma manera, ese cambio de década. Claro, claro. A los 70 tenía la virilidad intacta, decía. Claro, ahí está. Lo primero que resaltó, sí. Ahí está. Y por ahí hasta los 79. Y ahí estamos con lo que decía Graciela, porque cuando qué es lo que perdió, pierde virilidad, lo del polo, lo de poderse manejar ahí. Y él habla de la capacidad de proyectar, ¿no? Que es esto también algo bastante constante en la gente grande, que es esto de la proyección, ¿no? Esto de, o comparar la vida con el centímetro y decir, bueno, ya me quedan unos pocos centímetros de vida en un metro, ¿no? Sería lo mismo. Sí. A los 80, Marta, yo creo que uno se pone consciente de lo que va a venir. Por eso él decía que no le quedaban amigos, que le desagradaba hablar del tema, que era una etapa horrible, hablar de la vejez y lo que le iba a pasar. Es como que se anticipaba a una realidad, sea a los 85, 90, uno sabe que va a venir eso. Es un tema bastante difícil de llevar, porque no lo pude llevar con mucha alegría, no me puedo poner contenta que me voy a morir. No, totalmente, pero... Creo que Estados Unidos, una cosa así. La tía abuela le decía, andate a tiempo. La tía abuela le decía, andate a tiempo. Claro, porque eso también me llama la atención, una persona que ha perdido a sus 6 hijos. Bueno, esto también es medio extremo, ¿no? No es lo que pasa habitualmente, pero sí, él se compara con esta tía que le dice Manolo, ¿no? Le decían Manolo, Manuelito, andate a tiempo, ¿no? Esto de no tener amigos, con quien reunirse y poder decir te acordás de, esto le pasa también a mucha gente grande, ¿sí? Porque se van muriendo, Marta. Claro. Sí. Pero lo que decías antes, Graciela, creo que se puede revertir un poquito. Yo no creo que sea los 80 que uno tiene que concientizar. Yo creo que es un deterioro el del cuerpo, porque él lo dice también, la mente no, pero el cuerpo sí. Y es lo que decimos siempre, ¿no? Entonces es esto, donde uno tiene las limitaciones corporales, fisiológicas, si quieren, está más lento, le cuesta más hacer las cosas, todo este tipo de cosas. Entonces, por supuesto no ponerse contento, pero no sé, también ir aceptando, esa es la palabra, estas limitaciones corporales como para poderse, porque por supuesto si no puede andar más a caballo, jugar más y qué sé yo, si eran sus pasiones, por supuesto esto tiene que ser muy, muy duro, ¿no? Pero él se hace una comparación, yo les preguntaba lo de los 80 y 70, porque hace una comparación con su mujer, y dice, ella sale, toma un colectivo, va a una reunión, ¿no? Entonces ahí también, eso es lo que me dio la sensación de que él está como aislado socialmente en este momento, una por la edad, otra por sus condiciones físicas, como que se quedó más encerrado, ¿no? Esa es una inferencia.
También dice, antes era un viejito, ahora soy un viejo de porquería. O sea que Claro, también se claro, maltrata un poco. claro, porque Está muy limitado. a este no lo vamos a elegir para decir nada, porque en realidad tenemos que decir que de viejito se convierte en un viejo de porquería, y la gente nos va a decir que están leyendo. Entonces a este lo vamos a descartar. Pero sí, este fue el único, yo creo que de todos podemos rescatar, sobre todo de lo que consideran la vejez, que ahí hay una sabiduría en cada uno, como muy particular, dicha a su manera, digamos, de todo lo que podemos aprender de personas mayores que están de vuelta y que vivieron bien, ¿no? Pero de este yo no lograba a lo largo del diálogo decir, bueno, con esto empiezo, con esto termino, porque es lo mejor. No, es como un amargado de su vida. O sea, Dice, medio contradictorio también, medio contradictorio, porque de repente dice que él quisiera morirse de golpe, pero no como su mamá, y su mamá se murió de un infarto. Así que en algunas partes es medio contradictorio, quiere una cosa, pero después no, se asusta de lo que le pasó a la mamá, así que no, es pero medio... yo entendí No, que no se se quería asusta. comer, y claro, se quería morir como su mamá, Su Susana. mamá. Claro, no Infarto darle masivo. trabajo al resto, o que el resto no Claro. tuviera que decidir si terminar con su vida o no. Y me parece que se muere así, se muere como repentinamente. Qué bien. Sí. dice que Cuando los dice que es fines un de... No, perdón. Cuando dice que es un viejito de porquería es porque cuenta que tiene marcapaso, que ha tenido un ACV y que además tiene colocado un stent. Entonces ahí es cuando se titula. Claro, pero acá también, acá uno puede pensar, ¿no? Porque un arquitecto vuela mucho, así en el sentido de creatividad y qué sé yo. Lo ponemos en un deporte, un tipo muy físico. A ver, en esta cuestión de que el deterioro físico, que esto lo ven en muchos jugadores, en mucha gente que se viene abajo con esta limitación física. Yo les quiero decir por eso cómo empezamos a hablar, como que no he podido integrar, porque a ver, siempre fue malo para el dibujo, dice, pero no sé, con un stent, con todas las dificultades que pueda tener en este momento físicamente, pero agarrar y hacer un dibujo o hacer, no sé, proyectar en un papel algo, como hacen, vieron que los arquitectos esbozan así en hojas. Les quiero decir esto, no importa que tenga un stent. Fíjense que él centra todo en la parte física, por decirlo de alguna manera. Es como muy personalidad de acción que se llama. Es decir, es como, si bien es arquitecto, se ha destacado como tal, le han dado premios, está nombrado como profesor honorario. Todo lo que ustedes quieren, o sea, ha llegado a lo máximo como pero fíjense que él se va siempre para el otro lado, es como la personalidad de acción, ¿no? Entonces, quería decir que dice que los fines de fiesta le dan pena, como los fines de la vida, es una cosa desagradable. No nos sirve como referente para esta etapa de la vida, es muy deprimente. Muy, sí, no nos ayuda con nuestra sabiduría de esta etapa de la vida, tal cual, Graciela, tal cual. Y se pone más de la parte, no se pone de la parte de los intelectuales, se pone de la otra parte. Termina diciendo como me pongo como de 4 caballos, o sea que se pone más del lado del polo que del lado intelectual que correspondía. Y fíjate, es como que yo diga, bueno, yo como tomo la pastilla para la presión, como esto, como el otro, bueno, listo, me quedo listo, no hago nada más en la vida, ¿está? Claro. Entonces, también es una
cuestión de integración de la personalidad cuando uno es muy sabio en esta época de nuestra vida poder cambiar objetivos. Es decir, le gustaba jugar al polo, se cae, se lastima, o sea, todo un montón de cosas. Bueno, y entonces ir paulatinamente, esto tampoco ocurre de un día para otro, es todo proceso, pero ir pudiendo esta energía que él tenía en el polo, irla canalizando para otro lado. Como tenía otra pasión que era la arquitectura, les quiero decir que era como muerta la arquitectura en todo este último tiempo. No dice, bueno, qué sé yo, me dedico a algo, ¿no? De la arquitectura. No, iba a la universidad, por ahí dice que iba, se tenés obligaba a razón, salir a ir a la universidad. tenés razón, sí, que iba a algunas Sí. reuniones, ¿no? Sí, Sí, tenés razón. a un concurso entre ellos, que fue un desastre, dice, pero bueno, pero se obligaba a salir y se contactaba. No, y lo importante es que se lo escuchara como alguien con Sí. experiencia, ¿no? Que es Sí, esta sí. sabiduría que hablamos. Sí. Bueno, Otra alguna... Sí. Otra frase que dice deprimente, dice, no se gana nada con el tiempo, es cada vez peor. Sí, sí, claro. Pierden cosas. Porque Sí. en la pregunta de Bernardini le quiere hacer decir que como que, bueno, que el tiempo da otros lugares, otros saberes, Sí. otra sabiduría para nosotros. Y dice que no, que no. Está negativo el señor. Sí, 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 sí. No sé si algo más les... A mí me da la impresión, Marta, no sé, por ahí estoy equivocada, pero me da la impresión que esta persona le da prioridad más a una actividad física que a que su profesión. Sí, Me da sí, esa sí. impresión, porque puede pasar también que a lo mejor él estudió arquitectura y él lo explica por qué, pero realmente a lo mejor lo que a él más le gustaba era el polo. Entonces, él podría haberlo reemplazado por una actividad física menos agresiva o más suave, digamos, pienso yo, ¿no? Que a lo mejor... Sí, yo podría creo... haber Le gustaba la acción, era una persona así como muy movediza, ¿no? Entonces por eso le gustaba ese deporte y por eso hizo la cancha de polo en el terrenito de la madre. Y, bueno, cuando era joven, Pilar, claro. cuando era joven. Pero yo porque te digo, a mí por ejemplo, me deprimió mucho cuando no pude seguir jugando al tenis porque lógicamente ya era grande. Y me faltaba algo, a pesar de que tenía mi profesión, todo, pero a mí me faltaba la parte física. Entonces, bueno, opté por algo, porque ya me di cuenta que tengo limitaciones, entonces ya me dediqué a algo más simple, algo más suave, ¿entendés? Porque a veces pasa eso, que uno sí tiene su profesión, pero le gusta mucho, a mí, por ejemplo, particularmente me gusta mucho la parte física. Yo cuando ustedes hablaban pensaba en este hombre que por ahí le pasaba lo mismo, pero él no aceptaba hacer algo que no implique tanta energía, ¿no es cierto? Es mi idea esa. No, es tal cual, Susana, es lo que vos estás diciendo, donde vos tenés tu profesión y tenés la importancia del físico. Generalmente las personas se dividen como personalidad en personalidad de acción, si querés personalidad donde predomina lo intelectual, generalmente las personas se dividen. Y acá tenemos justo dos aspectos muy apasionantes, porque yo no creo que haya, por lo que busqué al buscar la foto y demás, es muy reconocida de esta persona, ha dado mucha clase, esto también, muchos alumnos agradecidos, es decir, leí un montón de cuestiones, o sea que su parte profesional la tenía, ¿sí? Sí. Pero les quiero, esto pareciera que la parte física, como que gana, es como si a vos te hubiera ganado el tenis,
y te hubieras olvidado de la parte profesional, digamos, tuya. Entonces, que también puede suceder, pero digamos, es bastante inmaduro. Si uno tiene dos aspectos muy destacados, la idea es poder conciliarlos en algún momento y no abandonar, porque a mí me parece que este hombre a lo último, como no podía jugar al polo, y bueno, ya no jugaba nada, por decirles, es esto, o sea, estaba como muerto en algunos aspectos, ¿sí? Era como parte de su personalidad ser así. Claro. Sí, yo quiero esto y si no puedo hacerlo no hago nada. O sea, estaba en su fuero íntimo eso. No, sí, está en el capricho de, porque pareciera que ha puesto en riesgo hasta lo económico de una familia o de un campo, de una herencia, que no pudo, no supo administrar, o se jugó mucho para el lado de hacer una casa espectacular. Es decir, como que uno ve, se ha dado lujos y tiene gustos muy, muy exquisitos como lo de Francia y demás, que ha estado en posición económica muy buena, muy pero bueno, sí. Es como que no hay coherencia, esa es la palabra, no está coherente en su personalidad, ¿no? Porque ya les digo, cuando uno tiene pasiones en la vida, incluso las pasiones se pueden conciliar con objetivos más chicos, es decir, que eso es lo que te garantiza también una vejez más digna, por decirlo de alguna manera, porque uno puede como canalizar la energía como hace Susana. Bueno, no puedo jugar al tenis, juego o voy a pilates. A ver, y ustedes me dirán qué tiene que ver el tenis con el pilates. Bueno, mueve las piernas y por ahí en la parte física ella siente como nada reemplaza nada. A ver, son cuestiones distintas, pero acá está la sabiduría, está en poder cambiar el objetivo, exacto. Y poder, porque si no, si uno se encapricha y Susana dice, ¿por qué yo quiero jugar al tenis? Con la edad que tengo y como estoy, quiero jugar al tenis. Que me parece que me rompo la cadera después. Después bueno, me rompo y me caigo y me rompo la cadera. Bueno, pero uno se pone en riesgo porque en realidad también hay que ver si a los 76 años se aconseja andar a caballo y estar jugando al polo, hay que ver. No sé. Me parece que él desde siempre es como que quiso abarcar muchas cosas, porque en algún punto él dice que quería ser agricultor de fin de semana. Durante la semana trabajaba de arquitecto y los fines de semana se dedicaba a la agricultura, por ejemplo, pero al mismo tiempo quería hacer lo del polo. Entonces es como que quería abarcar muchas cosas al mismo tiempo y sí, creo que lo da a entender esto que decís, Pilar, ¿no? Creo que lo que me... Sí, Carlitos. ¿Su libido estaba puesta en el polo entonces? Sí, claro, claro. Mucho. Más que en los otros proyectos. O sea, es que más que en los otros aspectos de la vida, que también es muy difícil balancear. A ver, la gente que tiene, o decíamos antes, el varón con el trabajo, el que es un apasionado en el trabajo, bueno, apasionarse por darle tiempo a su familia. O sea, son cuestiones diferentes que uno poder balancear, poder equilibrar, no es tarea fácil en la vida, ¿sí? Pero sí, Graciela. No, a mí se me ocurre que tiene poca tolerancia a la frustración, porque el dejar de jugar y dejar cambiar actividades es aceptar cómo viene la vida, y él no lo ha aceptado nunca, pareciera, ¿no? Pareciera, tal cual. No, claro, como que no en algún momento, limitaciones. Yo creo que es como que él no quiso asumir sus limitaciones. Ese ha sido el problema de esta persona. Claro. Porque si lo frustró el no poder jugar más al polo,
él pasa por ahí. Yo creo que no ahí hace- podemos unir al hijo único, Sí, caprichoso tal cual. probablemente, y que de alguna manera se le daban los gustos, ¿no? Entonces, está muy difícil cuando no se frustra de pequeño y bueno, tener esta tolerancia a la frustración después, porque después la vida se encarga de frustrarte, entonces quien no ha sido limitado antes y bueno, ahí tenemos problemas, ¿sí? Que me parece que es el de este señor, ¿no? Que está... Y también, perdón. Sí, adelante, No, yo adelante. quería comentar que para mí me parece que la tarea de agricultor es como que la hacía por el tema de que había heredado eso, es como que no era digamos, lo que a él le Claro, gustaba. claro. Porque lo había heredado, entonces se veía la obligación de hacerlo. Para mí Esta es como... Y como hijo único. Sí, como el padre abogado, el hijo abogado, porque tiene el estudio, es decir, sí, yo lo vi así también, tal cual, es como seguir lo del padre y la madre, porque está todo, digamos, brindado como para que esto continúe, ¿no? Que es uno de los peores errores de la vida también. Tal cual. Pero bueno, hay veces que las circunstancias o... ¿Qué tendría que haber hecho él con esto de la agricultura? Y bueno, tendría que haberlo tercerizado y que en realidad otra gente, más teniendo la posibilidad económica, se dedicara a esta cuestión, si era que a él no le gustaba, ¿no? No, porque él lo pone... claro. Claro, él lo pone al principio como que tenía dos vertientes, ¿eh? Una era la agricultura y otra era la arquitectura. Sí, sí, pero no sé. No es que no le gustaba, no es que no le gustaba. El campo es una empresa, no lo supo desarrollar bien. No supo Claro. manejarlo. Claro, no la supo manejar. Y también tuvo mala suerte, porque me parece haber leído que el campo después lo alquiló, lo limpiaron, qué sé yo, lo alquiló, pero tuvo mala suerte porque por una cuestión climatológica o algo así, no, la gente que alquiló no pudo llegar a una cosecha, una cosa así, no recuerdo bien, pero un poquito también de mala suerte, ¿no? Alquilarlo y que le vaya mal a la otra gente, ya era como, qué sé yo, como desahuciado, pobre. Está bien. Muy arriesgado, porque Claro. era un campo chico y compró de todo tipo de herramientas. Después Sí. tuvo que salir a trabajar campos de terceros para que le rindieran las herramientas, para trabajar en mayor escala. Después se fue con un cliente que era muy duro que le pagara, se fue a Santiago del Estero, a un campo desmontado que se brotó, el desmonte de nuevo y ahí... Buscaba su destino. Sí. Muy arriesgado, tal vez. Arriesgado, sí. Bueno, él dice un poquito, ¿quién le quita lo bailado, no? O sea que acá también se nota que ha disfrutado algunas cuestiones, Sí. aunque sea como esta Sí. felicidad como acupuntura, la ha tenido, se ha hecho varias veces acupuntura, en realidad. Pero cuando le preguntan por la esencia de la vida, dice que no la sabe cuál es. O sea, acá le falta como un toque, ¿no? Le falta una unión, una coherencia, un equilibrio. Y no sé si a ustedes les ha quedado alguna otra cosa, quieren comentar algo más. Todo esto. Él estuvo en el proyecto de Puerto Madero, o sea que a mí no me pareció que fuera un arquitecto malo, inclusive por haber sido premiado con el CONEX, ¿no? Pero quizás no lo desarrolló tanto. Además, al ser 2 veces decano, ¿no? ¿Fue 2 veces decano en la universidad? Fue decano, sí, de la universidad, sí. Sí. Y profesor por concurso, profesor titular primero. Bueno, la época de Onganía lo hizo retroceder un montón. Claro.
Y Porque claro. él renunció cuando la noche de los bastones largos, ahí renunció, Sí, se fue al claro, interior. sí. Mm. Claro, ahí retrocedió. Yo creo Pero que tiene que ver con lo que dijo Graciela al principio, es como que tenía cierta falta de madurez, ¿no? Para sí. poder aquilatar los logros y no, porque el premio Konex que recibió, 2 veces recibió, pero él no lo consideraba un gran premio. No. Es cierto. lo recibe Entonces, cualquiera. me parece que, claro, me parece que también había un poco de falta de madurez, o no sé si madurez o soberbia, Yo creo que soberbia. no sabría Sí, diferenciarlo. sí, Poco yo, de bueno, yo soberbia. tampoco, pero en realidad para mí, si bien él en una parte habla de la generosidad de los arquitectos, como que Sí, dan a conocer o como que muestran todo lo que saben, algo así, ¿no? Lo dice de esta sí. manera. Para mí es un gran egoísta, pero bueno, esa es mi conclusión también. O sea, no lo veo tan generoso en su... Capaz que lo ha Narcisista. sido como profesor o lo ha sido como arquitecto y quizás este aspecto queda medio desdibujado en el diálogo, pero él habla de una generosidad y yo al contrario lo veo como demasiado yoico, ¿no? Demasiado él mismo, en esto de una apertura al otro. Y bueno, que es una característica también de madurez, sí, por eso medio inmaduro, medio infantil, hijo único que no ha podido, porque hay hijos únicos que no son así, no ha podido caminar alguna cuestión, ¿no? Bueno, Una personalidad complicada, ¿no? Un sí, señor complicado, pero bueno, acá se ve también negativo. el final de la vida de la gente, ¿no? Porque fíjense que al año, digo yo al año más o menos, o a los meses del reportaje se ha muerto. Entonces estaba en el final de sus vidas. Y es esto del balance de una vida también, donde nosotros que lo estamos leyendo, no podemos agarrarnos de algo muy positivo de esta vida, ¿no? Entonces también esto, viéndolo una persona muy infeliz, o sea, viendo una persona poco plena, por decirles de alguna manera, viendo que una persona que está de vuelta de la vida, pero no ha sido ninguno de los que hemos leído, y fíjense que hemos leído personalidades mucho más complicadas por ahí, Pilar, Sí, pero, Sí, pero más felices. más sí, felices. Más sí. felices en esta cuestión que también tendríamos que desarrollar algo de la felicidad, pero como este estar de vuelta trae una felicidad particular en la Lo persona. que, lo que no sabemos es a qué edad tuvo un accidente cerebrovascular. Tal Sí, es vez cierto. le haya quedado Algunas esa, secuelas, sí, claro, tenés claro, pero razón. sí, igualmente una persona, para mí, una persona muy, muy negativa. Sí, sí, En sí. contraposición a María Fuchs, viste, yo cuando hablaba Sí, pensaba en María Fuchs y Sí, justamente la antítesis, la ¿no? Otra antítesis, actitud de tal vida cual. más grande, sí, sí, sí. una actitud frente a la persona, totalmente distinta, distinta. Sí. Claro, yo creo que a esta persona cuando se le empezaron a frustrar las cuestiones, cuando ya no puede andar más a caballo, cuando ya no da más clase, cuando ya es como que eso ya son como los finales. Fíjense que María Fuchs sigue moviéndose a los 91, no sé cuántos años que tiene. 91, 92 años Entonces, tenía, sí. entonces no está en el movimiento que hace, está en poderse mover a esta edad y que no, es un ejemplo para todo el mundo. Como que esta persona se ha quedado, ¿no? En su desarrollo, se ha estancado al no poder hacer las cosas como las hacía antes. A ver.
Lo que pasa que él tuvo una vida, desde chico, una vida buena. Entonces a veces, viste, cuando todo te fue bien, de repente se te empiezan a traspapelar las cosas, entonces yo pienso que ahí vienen las frustraciones también, porque por lo que él cuenta, todo estaba bien. Así que, claro, de repente que no pasen un montón de cosas, ahí es que se le viene todo abajo también. Claro. Que pienso que es bastante distinto a esta mujer, a la bailarina, ¿no? Que es más fuerza, más, no sé, la antítesis, como dijo Carlitos, sí. Sí, esto es... Sí. Ha tenido una vida líquida, de pocos valores, ¿no? Sí, una vida donde quizás esta conformación de infancia, a diferencia de María Fuchs, por poner alguna, no le han dado las herramientas como para poder disfrutar de la vida y a su vez irse ubicando en las distintas pérdidas, en las distintas etapas que nos tocan, ¿no? Es como que se quedó fijado en la etapa que podía jugar al polo, que podía ser el profesor destacado y demás. En todo lo lindo, en todo lo lindo. En todo lo joven, te diría yo también, sí. No sé si lo lindo, sino lo joven y que esto se termina en algún momento. Entonces también como que, ya les digo, para mí esto de que dice China Zorrilla, decía que la vejez es un cambio de hábitos, es esto, es poder cambiar los hábitos, ¿no? Los hábitos de vida directamente, tanto del deporte como de la profesión de arquitecto. Y si bien uno le queda una añoranza, yo el otro día me acordaba de la persona que me había reemplazado a mí en una materia que di 30 años, y a uno le queda un cierto saborcito, qué lástima, ¿no? Qué lástima que no seguí o que no pude, porque bueno, toda una preparación o toda una cosa no se pudo como continuar. Y ahí hay una cierta frustración y demás. Pero bueno, me las arreglé para seguir por otro lado, ¿no? Claro. Y si bien todo eso como que cayó en un pozo, todo ese contenido, todo eso, ese saber, hay una cierta nostalgia de alguna época de la vida, o de decir, bueno, yo ahí o tal cosa. Pero bueno, no es, me parece que esta persona se instaló ahí, se fijó y se instaló, y no pudo disfrutar otras cosas que podía haber disfrutado, ¿no? Y por eso tan arrepentido también, ¿no? De alguna cosa que también uno se arrepiente a esta edad, ¿vieron? Uno dice, uy, yo tendría que haber hecho otra cosa ahí, o... pero bueno, pero tampoco se castiga todo el día con lo que hizo, porque tuvo sentido en el momento que lo hizo, y viéndolo hoy, por supuesto, lo vemos desde otro lugar. Bueno, yo como era un personaje que a mí me resultó pobre para la teoría, les preparé las características de personalidad madura de Allport, que es algo que ya lo hemos mencionado y creo que lo podemos ver o analizar en todas las personas que hemos visto, en nosotros mismos también. Les voy a decir, una de las características de personalidad madura de este autor, que es el de personalidad, el que nos dice que la personalidad es un estilo único, una única forma de ser. Si me la acuerdo les digo la definición. Es la organización, dice que la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que aseguran un ajuste único al medio. Es una organización dinámica, o sea,
que es algo organizado, pero en movimiento, siempre la personalidad. En el interior del individuo, porque lo que nosotros vemos son conductas del otro, no vemos su personalidad. Así como estamos diciendo alguna característica de este personaje, nosotros estamos infiriendo su personalidad, ¿sí? Tampoco lo estamos viendo en conductas en este caso, pero digamos, si yo puedo inferir la personalidad de Graciela o la personalidad de Pilar, inferirla a través de sus conductas, es decir, a través de su respuesta a algo, a través de su movimiento, a través de levantarse de la clase, de prestar atención a tal cosa o de copiar tal otra. ¿Entienden? Esas son conductas. La personalidad es algo que no se ve directamente. Por eso dicen el interior del individuo. De los sistemas psicofísicos, porque sería lo psicológico y lo físico también, ¿sí? O sea, todo esto que hablábamos del cuerpo, de la personalidad de acción de nuestro personaje, es la parte del cuerpo. Acuérdense que tenemos un cuerpo desde la concepción hasta la muerte. Es un cuerpo que va variando a lo largo del tiempo y ese cuerpo nos acompaña toda la vida ante las distintas vicisitudes desde todo lo que nos pasa. Y la evolución es una de las cuestiones interesantes que tenemos que ir aceptando e incorporando. Esto de ponernos viejos, de que el pelo se ponga blanco, de tener más dificultades en los movimientos, todo esto son cambios evolutivos que hay que ir incorporando en nuestro interior como para poder vivir plenamente y realmente. Que aseguran un ajuste único al medio significa que todos nosotros, esta clase va a tener una repercusión particular en cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que para todos va a significar algo personal. Alguno se quedará con alguna parte del personaje, otro no se quedará con nada, otro le interesará más la definición de personalidad. ¿Entienden? Esto es algo totalmente, si yo pudiera tomarles una prueba de qué es lo que más les gustó de la clase, y bueno, o que me escriban, seguramente cada uno va a resaltar aspectos diferentes de la clase, y si resaltan el mismo, supónganse la idea de vejez de este hombre, lo van a expresar de manera única e irrepetible, como es la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces la personalidad es lo que a mí me distingue del otro, dicho vulgarmente. Y da las características Alport de personalidad madura. Una de las características se llama amplia extensión del sentido de sí mismo. Amplia extensión del sentido de sí mismo. Bueno, yo les voy a explicar muy poquitito de cada una por razones de tiempo. La amplia extensión del sentido de sí mismo, y después ustedes me preguntan lo que quieren, ¿eh? Vamos a ir una por una. Esto es poder contestar a la pregunta ¿quién soy? Es un tema de identidad. Si ustedes pueden contestar en este momento quiénes son, tienen una amplia extensión del sentido de sí mismo. Acá en este ser está desde... En esta identidad está desde la vocación de cada uno, el talento de cada uno, cómo están en el mundo de cada uno, de la parte social de ustedes, de cómo se integran a los grupos, de la parte de ser participante en esos grupos, no solamente ser un
una persona que integra el grupo, sino que participa en el grupo, que está activo en ese grupo, que está allí. Hay muchas maneras de estar activo, ojo, no es que tengan que hablar, a ver, para estar activos. Yo veo movimientos de cabeza, veo, no sé si, porque si no, por ahí las más charlatanas que son Moretti, Pilar, Marta, qué sé yo, Susana, y el resto dirá, bueno, y a mí que yo no estoy, no. En la participación se advierte desde, no solamente desde la palabra, quiero decir, también se advierte desde la acción. Esa es amplia extensión del sentido de sí mismo. ¿Lo entendieron? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, está claro. Está claro. Bueno, Está claro. otra característica es percepción realística, aptitudes y tareas. Bueno, estas son las personas, acá se nota mucho en los pacientes, el sentido de realidad que tienen las personas. ¿Cuál es el sentido de realidad? Y bueno, ustedes ven personas que tuercen la realidad como para acomodarlas a sus necesidades, ¿sí? Es decir, hay un sentido de realidad y un sentido de fantasía en todos nosotros. La fantasía nos ayuda muchas veces a poder sobrellevar algunas cuestiones y demás. Pero lo importante es tener una percepción realística, por más que es única también, mi realidad es completamente diferente a la realidad que ven ustedes, que ven cada uno. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son reales, a ver, que son de determinada manera, ¿no? Entonces, muchas veces uno ve cómo la gente tuerce demasiado alguna cuestión como para acomodarla a las necesidades. Esta característica es donde uno puede ver a las personas, las situaciones, los objetos tales como son de alguna manera, que es difícil también, es difícil. Hoy con un paciente justo me decía, se me iban cayendo velos. Resulta que les cuento la situación. Estaba hablando con un amigo, medio lo que le pasó a Graciela una vez. Estaba hablando con un amigo y en realidad no corta el teléfono el amigo y él, o sea, él empieza a querer cortar. Vieron que son instantes, pero el otro sigue hablando con alguien que estaba. Entonces dice, era como que se me iban cayendo velos, ¿no? Uno, sobre todo con los amigos y demás, tiene percepciones y tiene cuestiones, pero a ver, si se le cayeron tantos velos como me decía esta persona, es que lo veía poco realísticamente al amigo, porque realmente son vínculos que por ahí uno idealiza mucho, y entonces la idealización es una de las problemáticas que nos hacen no verlo al otro tal cual es. Igual, desde lo personal pienso que todos los vínculos tienen algo de idealización porque realmente nosotros colocamos al otro en situaciones particulares, pero verlo realísticamente, ver que puede fallar,
ver que nos puede fallar en el vínculo. Todo esto es muy sano. Esa es la percepción realística del otro, de la situación, de las cosas, o sea, no ver... el otro día me parece que fue en la otra comisión de decir, bueno, hay personas que hacen una defensa de alguna cuestión de Argentina, supónganse, muy grande, y son personas que nunca han salido, han tenido posibilidad de viajar. Supónganse, cuando uno viaja realmente ve a la Argentina desde otro lugar, que no la ve mientras está en Argentina. Es así. Entonces, si uno ve algunas defensas arraigadas de algunas cuestiones, no importa cuáles, y uno dice, bueno, a ver, ¿alguna vez te alejaste o viste otra realidad como para poder defender? Eso sería una visión no realística de alguna cuestión. Aptitudes, les decía yo, orientadas a la realización y solución de posibles problemas. Vieron que hay personas que viven problematizadas, pero en esa problemática nunca logran la solución a ese problema. Así como decíamos, y hay otras personas que te dicen plan A, plan B, plan C, si no puedo solucionarlo por acá, lo soluciono por acá, y si no lo soluciono por el otro lado. ¿Entienden lo que es lo de las aptitudes? O sea, que también puede ser no inmediatamente que se da el problema. Lo que puede ser es cuando el problema, digamos, que no quede como problema en la persona, sino irlo caminando, ir tratando de solucionar qué es lo que está pasando. Y después las tareas, que les mencioné por allí, son personas, las maduras, que se pueden pasar largos periodos de tiempo absorta en determinada tarea. Que esto les da un sentido de responsabilidad. Bueno, otra característica, autoobjetivación, conocimiento de sí mismo y sentido del humor. La autoobjetivación tiene mucho que ver con esto de la identidad. Lo que uno es para uno, lo que uno cree que es y lo que los otros creen que yo soy. Esto es interesante. Yo muchas veces, ahora últimamente no, pero yo lo hacía en terapia. Vos le preguntaste a fulanito qué es lo que piensa de vos, qué es lo que siente de vos, qué es lo que el otro te considera, porque, bueno, en esto de no creérsela por ahí en ningún punto, de tener una autoestima muy chiquita, muchas veces se manda a la persona a que le pregunte al amigo, al esposo, al hijo, bueno, a ver, ¿cómo me ves vos a mí? ¿Cómo te parece que soy yo? Y resulta que acá generalmente el que tiene una autoestima muy, muy chiquita se entra a asombrar de lo que le dice el amigo, de lo que le dice el hijo, de lo que le dice el esposo. ¿Entienden? ¿Cómo me ves vos a mí? ¿Cómo me veo yo? ¿Sí? Entonces muchas veces tengo que hacer un balance con esto y poder creérmela en algún punto y saber que tengo tengo 1000 debilidades, pero tengo 1000 fortalezas también. Que por ahí a la gente le cuesta aceptar
aceptar lo positivo de sí misma o creérselo. Si nosotros conocemos las limitaciones nuestras, los defectos nuestros, no los proyectamos. O sea, hay una cuestión de que no ponemos las culpas o las responsabilidades afuera. Vieron que hay personas que no son responsables de nada de lo que pasa. En los vínculos tiene la culpa el otro siempre. Entonces, está bien, el otro debe tener la culpa en algún punto, pero yo también tengo la culpa si estoy involucrado en el vínculo. Pueden ser un porcentaje mayor, un porcentaje menor, pero hay, a ver, si estoy vinculado con el otro, bueno, es así. La capacidad de reírse de lo que uno ama, incluyéndome a mí misma. O sea, esta es una característica que también la hemos charlado a lo largo de todos los personajes, esto de ponerle una sonrisa, pero es muy maduro poderse reír de uno mismo. Tanto de lo bueno como de lo malo también, y decir, uy, mira, sí, me la mandé, qué sé yo, viste, fue sin querer o no sé qué me pasó, pero ponerle esto del sentido del humor ayuda mucho. Otra característica es la relación emocional con otras personas. Bueno, esta es la capacidad de amar de la gente, ¿no? No dominar, ser simpático, tolerante, dar amor, ser como desprendido en esto, en las relaciones con el otro, ¿no? Esa sería la relación emocional con otras personas. La seguridad emocional es la tolerancia a la frustración, precisamente, lo que decíamos hoy con este personaje. El inmaduro es el que critica, el que se queja, el malhumorado. El maduro es el que espera, el que es paciente, no está de buen humor permanentemente, pero su mal humor es transitorio. Fíjense que es justo esto lo que no le pasaba a la persona de hoy. Tiene una cierta confianza y una cierta seguridad. Y la última característica que da Allport en esta personalidad madura se llama filosofía unificadora de vida. Es tener un proyecto de vida. En el caso nuestro, estar promovidos en este momento por la esperanza, tener también aquí el que pueda un sentido religioso, si quieren, un sentido espiritual, que no es lo mismo, pero digamos, va por ese lado, ayuda mucho en tener esto espiritual en una filosofía de vida. Un compromiso, una orientación a valores, y bueno, y eso es lo que esta filosofía unificadora de vida es lo que nos permitiría a todos la construcción de un mundo más humano. Bueno, esto les preparé un poquito de Allport porque sabía que no daba para mucho el personaje, no sé si me quieren hacer alguna pregunta de esta teoría. Marta. Sí. Cuando contaste el ejemplo de que se le iban cayendo los velos cuando escuchó la conversación telefónica,
¿No crees que fue necesario para dejar de idealizar tanto a una cierta persona, por ejemplo? No, esto va a tener una enseñanza en esta persona que es, o sea, me lo contaba todavía en el impacto, porque estaba muy involucrado en lo que el otro le decía a otro, a su vez. Sí, Eh, entiendo. Pero yo Pero creo que sirve para es muy cambiar. positivo, Claro, Graciela. sí, Es esto sí, de el darte cuenta en un momento, porque, a ver, cuando yo me relaciono con el otro, que yo creo que es esto de amar profundamente, supónganse todos estos, lo que estamos viendo en cine, matrimonios de tantísimos años, vos tenés que tener una cuota de idealización interesante. ¿Qué significa esto? Bueno, una cierta admiración al otro, un cierto respeto al otro. O sea, a mí me parece que la idealización es necesaria incluso en otros vínculos, como en el de la sí, amistad también, sí, sí. porque me parece que así como ayuda a enamorarte en el caso de una pareja, ayuda también a establecer el vínculo, ¿sí? Pero es muy sabio también conocerlo al otro y ver que no es perfecto como vos no sos perfecta, ponele en la amistad. Acá Claro, había una idealización muy grande en un tema de que él se pensaba que era amigo del otro desde un lugar que, bueno, evidentemente no es así. Entonces, los velos están muy bien y hay que ver cómo termina esto. Pueden terminar no siendo más amigos, como pueden terminar siendo mejores amigos de los que eran. ¿Está? Porque sí, en sí. realidad yo creo que ver la realidad nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio, como dice Serrat. Entonces, ¿cuál es la verdad? En realidad cada uno tiene su verdad, eso es otra historia, ¿sí? Pero ya te digo, la percepción realística, o sea, si vos me decís que ahora no hay sol, como yo estoy viendo sol, bueno, evidentemente vos estás cerrada y hay cosas que decía Freud, la realidad se impone, o sea, hay sol en este momento. A ver, vos me podés decir que es de noche, pero yo como interlocutora tuya te tengo que decir, fíjate Graciela, que salió el sol, ¿está? Y ahí, ¿qué puede pasar? Y ahí puede pasar que vos digas, Marta, no quiero estar más con Marta porque me dice que hay sol, me quedo con que es de noche, ¿sí? O abrir mi cabeza y decir, voy a ver qué está diciendo Marta, por ahí salió el sol, y comprobar que hay sol. En esto del clima que te digo, sería en cualquier cuestión. No sé si fui Sí, clara. perfecto. Sí, re clara, Marta, gracias. No. En una de las clases, en un momento dado, usted dijo, Marta, por ejemplo, en una pareja, uno veía al otro idealizado, cuando lo tendría que ver cómo es en la realidad. Porque uno lo Sí. idealiza de así, de una manera, de otra, pero no lo ve en la realidad. Entonces uno lo tendría que ver en la realidad para darse cuenta la otra persona como es. No, y acá esto es la diferencia, Mari Carmen, que hemos establecido tantas veces entre el enamoramiento y el amor. O sea, vos cuando el amor es mucho más pensado y mucho más construido que lo que es el enamoramiento. Vos te enamorás de cierta persona, incluso hay aspectos muy inconscientes que no sabés ni siquiera por qué, ¿sí? Desde un atractivo físico, me gustaron los ojos, me gustó su manera de hablar, bueno, hay algo que te atrae del otro y al otro algo. Generalmente es mutuo esto también, por suerte, ¿sí? Lo que yo estoy sintiendo por el otro,
generalmente el otro lo está sintiendo por mí. Hay veces que no, pero en términos generales ocurre. Pero ahí estás totalmente idealizando cuando convivamos, cuando esto, con lo otro. Es todo un tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En determinado momento pasa como este paciente, se te van cayendo los velos, pero por suerte. ¿Qué significa que se te caen los velos? Que entraste a ver que en realidad te encanta cómo habla, pero no te gusta que diga tantas malas palabras. A ver, que en un primer momento no lo viste. O sea, no es que hay como una negación de que el otro tiene este aspecto, ¿sí? Porque estás demasiado idealizando. Entonces, cuanto más real lo veas al otro, ya te digo, sin terminar de idealizar del todo, porque para mí es una cota que tiene que existir, y yo lo veo mucho en parejas de años, cuando uno habla del otro, supónganse, uno dice, vos fíjate, todavía está admirando en algún aspecto al otro, ¿entendés? Entonces me parece que son cuotas que tienen que existir. Sin embargo, cuando, sobre todo la construcción de este amor de 50 años, ponerle 60 años, como vemos en las películas y en la vida real, hay mucho de construcción, muchísimo. Yo siempre le digo a mis pacientes que es como construir una pared. Por eso, cuando la cosa termina por H o por B, hay que ir sacando ladrillo por ladrillo, y por eso es que cuesta tanto, sea como sea la terminación, por muerte o por separación o por lo que sea, ¿entienden? Porque yo construí, y el otro día, no me puedo acordar quién, y decía algo que escuché así pasajero a Valeria Massa en Mamones anoche, no sé si la vieron, que dijo que el amor, que dijo, tiene también una pareja de muchos años, dijo que el amor era mucho más pensado, o mucho más pensado de lo que se cree, algo así. Y digo, es lo que considero yo también, ¿no? Entonces, es esta elección de todos los días, o sea, es una elección de todos los días, y es un trabajo de todos los días, ¿eh? Es un apostar diario, pero es una elección, ¿eh? El amor. Así que ahí el tema de la idealización te puede jugar muy, muy en contra si vos seguís idealizando y seguís pretendiendo, tanto del amigo como de los padres mismos. Nos ha pasado, a ver, ¿cuándo se empezaron a pelear con sus papás? De chicos seguro que no, porque eran los superhéroes nuestros. Se empezaron a pelear en la adolescencia, pero seguramente siguieron dando pasos, y en un momento uno se da cuenta que no son tan desgraciados como uno pensaba en la adolescencia, ni son tan superhéroes como uno pensaba en la infancia, sino que son seres reales. ¿Qué son los seres reales? Son los seres que tienen, ya les digo, 1000 defectos y 1000 virtudes, ¿sí? Claro. Y nuestra vida es un devenir de todos esos defectos y de todas esas virtudes. Entonces, en la medida que no idealicemos ninguna cuestión de manera extrema, vamos a ver que el otro se equivoca como nosotros nos equivocamos, y que en realidad no pasa nada. Como decía mi nieto cuando se mandaba un lío, no pasa nada, abuela. No pasa nada, es cierto, no pasa nada, ¿sí? Nos permite seguir creciendo. Marta, volviendo a Valeria Massa, qué personalidad madura, con humor,
madura. cómo llevó su vida, porque todo el éxito que ha tenido lo supo orientar, la familia. Cuando le dijo, vos, Gabriel, ¿te gusta la China Suárez? Me encantó, porque viste, fue como una cosa que lo tiene bien asumido. Me pasó igual, Graciela, con una idea diferente que tenía de Valeria Massa, como tengo de todas las modelos, porque en realidad me parecen que están en la superficie, y me pasó exactamente igual que a vos. Descubrí una persona linda y madura, una persona que está de vuelta, a pesar de que es mucho más chico que mucho más chica. Tiene tan claro todo, dijo que no era amiga de sus hijos, tiene tan claro todo lo que expresó, me pareció fantástico, coincido plenamente, Graciela. Se aprendió mucho con ella. Sí. Bueno, gente, se terminó la clase, nos encontramos en 15 días, ya les digo, ahora les voy a mandar, bueno, ahora no, tengo que hacer el sorteo. Sí, porque yo sé cuál elegirían, entonces no puede ser, pero voy a elegir las personas también, pues no tengo muchos anotados. Así que bueno, vamos a ver. Por ejemplo, Marta, la carilla que hagamos, ¿cuántos renglones? O sea, una idea como para saber cuánto tenemos que escribir, cuántos renglones, cuántas carillas, no sé. No, carillas no. No, Graciela, vos pensás que cuando mucho vas a tener 1 minuto y medio para hablar, así que no sé, vos viste, está todo ahí en proyecto. Es una oración, yo te diría una oración media contundente, con algo que te haya, o sea, si tuviéramos que hacer al de hoy, que no lo vamos a hacer justo, yo pondría lo del viejito y del viejo de porquería, ¿entendés? Viste que ha habido frases de algunos, no sé, a mí me han impactado, bueno, pero como en el otro grupo todos querían hablar de María Fuchs, y entonces claro, porque claro, es un personaje muy, entonces, ¿qué hacemos? O de Graciela Fernández Mejide. Bueno, también. Ese también es un personaje fuerte. También. Pero bueno, no quiero dejar a nadie eligiendo yo. Se lo juro que va a ser por sorteo, o lo hacemos, no, porque así la próxima cuando nos reunamos los expresamos. Yo también puedo hacer algo como para colaborar con la que le toque, la persona que le toque, ¿sí? Ahora se los voy a mandar por privado o por directamente el grupo de WhatsApp, y se los mando qué persona les toca, y en 15 días lo compartimos. Vamos a ver si entra la otra comisión como para compartir con ellos también, así nos juntamos todos. Bueno, hasta la próxima y gracias por la clase. No.